Buenas tardes con todas y con todos. Reciban un cordial saludo de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Continuando con el ciclo de videoconferencias que venimos desarrollando, en esta oportunidad nos acompaña el doctor Iván Salomón Guerrero López, juez supremo provisional e integrante de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República, magíster en Derecho Penal, doctor en Derecho, profesor de pregrado, posgrado y en la Academia de la Magistratura en temas de la especialidad penal, quien nos presentará el tema aspectos prácticos y modificaciones al sistema penal en tiempos de coronavirus. No se olviden de dejarnos sus comentarios y consultas en los comentarios que aparecen al lado de la transmisión y el doctor, cuando termine su exposición, se los responderá con mucho gusto. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos y todas. En primer lugar, quiero expresar mi profundo agradecimiento por esta invitación. Entiendo por la presidencia de la Comisión Especial de Poblaciones Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, la señora jueza suprema, la doctora Janet Tello Gilardi. Bueno, para mí es un honor tener la oportunidad de dirigirme a toda la población que está interesada en conocer estos temas para poder abordar de alguna manera una especie de problemática del sistema penal en relación con la pandemia. Adelante, por favor. Hemos preparado unas diapositivas que nos van a servir de guía para poder reflexionar y compartir algunas ideas sobre esta problemática. Adelante. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a dividir esta pequeña intervención en 5 aspectos. En primer lugar, la necesidad de un sistema penal legítimo en el Estado constitucional y convencional. En segundo lugar, las peculiaridades del sistema penal en la época de la pandemia. Como tercer punto, el sistema penal y las poblaciones vulnerables. El cuarto punto, los aspectos prácticos y las modificaciones legislativas. Y como último punto, la responsabilidad estatal como posición de garante de derechos humanos del Estado, ¿no? Garante de los derechos humanos en un contexto de convencionalidad. Y finalmente, las conclusiones que podamos obtener al final de esta intervención. Avancemos. Adelante. Muy bien. Lo primero que debemos preguntarnos es si un sistema penal es necesario, es prescindible. Vemos con frecuencia que existen ciudadanos, ciudadanas a quienes el Estado les interviene y entonces surge una suerte de conflictos, inquietudes sobre si el Estado tiene o no el derecho, la posibilidad, y está dentro del marco constitucional, un conjunto de restricciones a propósito de la pandemia. Y entonces es necesario darle una mirada a la historia para concluir que no existe una sociedad sin sistema jurídico. Hasta las poblaciones no contactadas tienen un sistema jurídico. Un sistema jurídico puede ser escrito o no escrito. El orden, ponernos de acuerdo para convivir es algo inevitable. Esta mañana veíamos en la televisión, nada menos acá en Villa María del Triunfo y en Nueva Cajamarca, cómo los ronderos se han organizado preocupados por la pandemia y látigo en mano están haciendo cumplir el aislamiento social. Esto nos hace ver que es insoslayable tener un sistema jurídico, un conjunto de normas para poder convivir. Pero además es necesario remarcar que vivimos en un Estado democrático, pero ese Estado democrático, un Estado constitucional, no es simplemente
una alternativa que se le ha ocurrido a un gobernante o a un determinado poder legislativo, sino es una conquista social. Y en ese sentido debemos recordar que grandes gestas de la humanidad, como la Revolución Francesa, dieron lugar a lo que hoy tenemos como Estado democrático y constitucional. Dentro de ese gran contexto, evidentemente existe una separación y equilibrio de poderes. Tenemos problemas muy álgidos, pero es necesario reconocer que los problemas sociales no se solucionan con el derecho penal. Existen una serie de ramas del derecho que regulan la conducta humana. Tenemos el derecho civil, el derecho laboral, el derecho tributario, en fin. Solo las conductas más graves en la sociedad se enfrentan y se combaten a través del derecho penal. Entonces, se sostiene, por eso, en palabras del profesor español Muñoz Conde, que el derecho penal es una herramienta de última ratio, y de ahí surge el principio de mínima intervención. ¿Y por qué es de última ratio el derecho penal? Porque a través de este se ejerce la violencia nada menos que por el Estado. El derecho penal se aplica necesariamente en el Estado constitucional como un sistema estructural de derechos y garantías, también en un contexto de proscripción de la arbitrariedad. A propósito, lamentamos como sociedad democrática y como ciudadanos las noticias del día de hoy, que el día de ayer han existido 8 personas fallecidas en un motín que se ha suscitado en el penal Castro. Algo de la problemática que condiciona este tipo de situaciones vamos a abordar precisamente esta tarde. Adelante, por favor. Adelante. Un segundo aspecto que debemos mencionar es que nos encontramos en un estado atípico, en un estado de emergencia que está regulado en la Constitución, en el artículo 137, donde el Poder Ejecutivo, debido al impacto mundial que ha tenido esta pandemia y tiene todavía en este momento, ha recurrido a la declaratoria del estado de emergencia, que implica la suspensión de determinados derechos constitucionales, garantías constitucionales. Estos son los de inviolabilidad de domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito. A veces pareciera que nos cuesta entender precisamente la necesidad de observar estos derechos, este régimen especial de emergencia. Vemos a personas que están por la playa como si estaríamos en una situación normal, o que simplemente no cumplen las reglas que se han dado para preservar al máximo un estado en el que se pueda garantizar la mínima cantidad de contagios, porque esto es algo bastante, como se está viendo todos estos días, recurrente y problemático. Este nuevo contexto, entonces, nos hace percatarnos de que en particular en el derecho penal se están produciendo y se van a producir algunas conductas que no son tan frecuentes en un estado normal, fuera de lo que es ahora el estado de emergencia. Por ejemplo, tenemos algunos tipos penales que serían de mayor incidencia. Tenemos entre ellos el delito de exposición o abandono de personas incapaces, que podría darse el caso cuando quienes están a cargo del cuidado no asisten a estas personas incapaces, o puede tratarse de personas en peligro o personas dependientes. Estos tipos penales, que están entre el artículo 125 a 128, pueden tener un resultado de lesión grave o muerte, que es una modalidad agravada de ese tipo penal.
No tenemos mucho tiempo, apenas me han dado entre media hora y 40 minutos, así es que vamos a citar solamente algunos tipos que podrían ser los más frecuentes. Uno, por ejemplo, que se me ocurre es el de mayor preocupación, es el delito de propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, que está previsto en el artículo 289 Código Penal. Este delito consiste en que pueden haber personas que a sabiendas propagan una enfermedad contagiosa, en este caso el coronavirus. ¿En qué consiste en este caso la conducta para que sea reprimida y calificada de esta manera? Tener en cuenta que la pena mínima es de 3 años y puede ser de hasta 10 años, una pena máxima. Pero si resultan lesiones graves o muerte, la pena fluctúa entre 10 y hasta 20 años. Me permito comentar este tipo penal porque se están viendo casos de personas en cuarentena que, a pesar de que el Estado está asumiendo los costos de su manutención y de la cuarentena en toda su extensión, es decir, está pagando un hotel, les está llevando la comida, está con custodia, se ha ocupado de su traslado, en algunos casos han venido del extranjero, en otros casos de Lima están yendo a provincias. Sin embargo, se ha visto algunos casos, y espero que estos sean aislados, de personas que escapan, fugan de esta condición de aislamiento. Si una persona ya fue declarada contaminada, es decir, que ya está contagiada, tiene ya el virus, el coronavirus, y a pesar de ello se expone, se junta, se relaciona con otras personas, está actuando dolosamente, aunque no tenga un dolo directo, es decir, una intención de que alguien se pueda contagiar y se muera o se enferme gravemente. Sin embargo, ese hecho de asumir ese resultado y no hacer nada por cambiar esa situación ya configura un elemento objetivo, subjetivo, para hablar de este delito. Y aun cuando no lo quiera, si tiene síntomas y muchos aspectos o elementos de juicio como para darse cuenta que esta propagación él la puede realizar y no tiene una diligencia ordinaria, podría incurrir en una modalidad culposa de este delito, es decir, propagación de enfermedades peligrosas en su modalidad culposa. En el artículo 295 está prevista esta conducta. De manera que, claro, es diferente situaciones de personas que no tienen idea de que puedan estar contagiadas, ahí desconocen, entonces no hay responsabilidad penal, ¿no? O de personas a quienes les puede haber salido un test con resultado negativo, entonces ahí no existe posibilidad de que se le pueda imputar la responsabilidad. Esto evidentemente también debe ser materia de prueba y se evaluará de conformidad con la información objetiva y los datos que se puedan recabar eventualmente dentro de un proceso penal. Existen también otro tipo de incidencias. Hemos visto casos de personas que no han acatado las disposiciones para el aislamiento social, han concurrido a las calles en horas de lo que denominamos toque de queda, es decir, en horas en las que ya no es posible el desplazamiento por las calles o por las carreteras o por la ciudad en general, ¿no es cierto? Y la policía tiene la orden y la consigna de intervenir. Todo esto hay que entenderlo, no es porque se le ha ocurrido al presidente o a las autoridades, es porque en aras de la sociedad en su conjunto, bajo el principio de solidaridad y teniendo en cuenta que el derecho de una persona termina donde empieza el de los demás, entonces ahí surge la necesidad y la legitimidad tanto de orden y de origen constitucional como también legal para que la autoridad pueda intervenir. ¿Qué es lo que ha sucedido? Hemos visto muchos casos incluso que se han enfrentado, han
agredido verbalmente, físicamente. Hay policías que han quedado con la nariz digamos, muy lesionados, en fin. Entonces, están incurriendo en estos casos y nuestra legislación es muy, en ese sentido, tiene penas bastante importantes para personas que incurren en este tipo de conductas. Lo mejor para un ciudadano sería, en primer lugar, cumplir las reglas, como es lo razonable, lo que corresponde a una madurez cívica, a un ejercicio de ciudadanía correcto, ¿no? Acatar las normas, y además se puede advertir que no se ha efectuado una regulación radical, porque para las necesidades se puede salir a comprar los alimentos, las medicinas. En caso de una emergencia se sale con una tela blanca o algo para que se pueda llevar una persona a un hospital o a una clínica. Entonces, todo está regulado, se ve que se está haciendo un gran esfuerzo para que pueda ser lo menos invasiva posible nuestra vida, entre comillas, normal en el contexto de la cuarentena. Y es necesario, pues, entender que existen este tipo de conductas. A veces pareciera que las personas piensan que son intocables porque están en determinado distrito o por su condición profesional o social o económica, y que no tienen por qué se les puede exigir a cumplir estas reglas. No es así. Acá en el Estado constitucional, a propósito, una de las características es la proscripción de la arbitrariedad. Y eso está relacionado con que todos debemos asumir nuestros deberes. Los deberes también son parte del ordenamiento jurídico para que se ejerzan conjuntamente con los derechos. Hasta en los tratados internacionales, un punto de partida es ser consciente de nuestros deberes para poder después invocar nuestros derechos. Y esto en función de la sociedad y en armonía con un principio esencial de solidaridad. Adelante, por favor. Muy bien. Veamos el tema del sistema penal y las poblaciones vulnerables, ya para ir entrando en materia. ¿Quiénes son personas vulnerables y qué obligaciones especiales tiene el sistema de justicia penal respecto de ellos? Son muchos los instrumentos internacionales y también de orden interno que definen este tema. Solamente voy a citar el concepto de las personas en situación de vulnerabilidad, consignado en las 100 reglas de Brasilia, en la sección 2 del título preliminar, reglas a las cuales hace muchos años, todavía el 23 de octubre del 2010, el Poder Judicial se ha adherido mediante resolución administrativa 266-2010, Consejo Ejecutivo-PJ. Según este instrumento, se consideran personas en condición de vulnerabilidad aquellas que por razón de su edad, niños, ancianos, de género, las mujeres o la población LGTBIQ, por el estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y o culturales, se encuentran en especial dificultad para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Creo que en esta pandemia se ha podido visualizar con mucha claridad, o con mayor claridad si se quiere, que tenemos poblaciones distintas. Hay grupos sociales de extrema pobreza, no tienen agua, no tienen una casa, un lugar para vivir. Eso se está contemplando un gran desplazamiento territorial. Incluso están queriendo llegar a pie a diferentes ciudades de las provincias del Perú. También en cada una de las regiones
se ve a personas que están tratando de llegar a las provincias, pueblos, anexos, distritos. Entonces esto nos hace ver crudamente nuestra realidad social y cuánto nos falta por trabajar en ese aspecto. Este mismo instrumento nos dice en esta sección 2 del título preliminar que en esa línea de comprensión podrán constituirse o entenderse como causas de vulnerabilidad, entre otras la edad, la discapacidad también, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración, el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Es decir, a los presos también se les comprende como poblaciones vulnerables. Vamos a ver qué trascendencia y qué importancia tiene esto. Precisamente cuando el Poder Judicial se ha adherido a las 100 reglas de Brasilia, se han implementado una serie de disposiciones, políticas públicas internas. Tenemos la comisión que preside la doctora Janet Tello, que trabaja permanentemente en incluir a las personas olvidadas, marginadas. Podemos ver en juzgados remotos de provincias, personas que son quechohablantes, llegan a los juzgados o a las fiscalías o a la policía sin zapatos, hablando de repente en una forma diferente a la del mundo occidental, es decir, en lenguas diferentes, en dialectos diferentes, no tienen dinero para un menú, en fin, son personas muy carenciadas y a veces configuran lo que se conoce como interseccionalidad. ¿Qué cosa es la interseccionalidad? Es la situación de vulnerabilidad por más de una razón. Es decir, una persona puede ser quechohablante, puede ser anciana, puede ser pobre y puede ser nativa o campesina. Entonces son muchas razones que se juntan y para esas personas evidentemente es más difícil pensar en el acceso a la justicia y a los servicios del Estado. Y en consecuencia tienen una mayor necesidad de protección del Estado y con mayor razón del sistema de justicia. Adelante, por favor. Y aquí algo relevante. 100 reglas de Brasilia a propósito de las 100 de las poblaciones vulnerables. En la sección 1, el apartado 2, dice que los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. De igual manera, recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la concurrencia de varias causas, lo que llamábamos interseccionalidad, o por la incidencia de una de ellas. Este tema, este aspecto, este mandato de recomendar un trato adecuado a esas circunstancias singulares, ¿no? O de priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso, es lo que podríamos contemplar o considerar o configurar o calificar como un deber de diligencia. Esto significa que en la policía, en la fiscalía, en los juzgados, a nivel del Estado, pero en forma muy particular en el sistema de justicia que conforman, en el INPE, que conforman el sistema de justicia, debemos actuar con una diligencia extraordinaria, un plus, algo adicional, no es una actuación ordinaria, tiene que ser extraordinaria. Esto es un mandato y además es necesario, voy adelantando, mencionar que esto está de la mano con los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Existen documentos, sendos documentos, precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sendas sentencias, como también informes, documentos que se han gestado a partir de las potestades consultivas, ¿no?, en el sistema interamericano sobre
la necesidad de proteger a la persona humana y su dignidad, y cómo debemos actuar los funcionarios y servidores públicos. Esto es entonces algo central. Para poder abordar la problemática del sistema penal, este contexto especial de la pandemia, debemos tener en cuenta este deber de diligencia trascendente con mayor razón para poblaciones vulnerables. Adelante, por favor. Muy bien. Vamos a entrar ahora a los aspectos prácticos y a las modificaciones legislativas, que es la parte central de esta intervención. En primer lugar, debido al contexto, bueno, se están dando algunas disposiciones. Vamos a tratar de comentarlas más o menos rápidamente, porque no disponemos de mucho tiempo, pero de tal manera que esto pueda constituir algún alcance práctico y alguna suerte de recomendación de pronto para que se pueda tener en cuenta. En primer lugar, un pequeñísimo comentario a la Ley de Protección Policial, a la 31012, que acaba de promulgar el nuevo Congreso el día 27 de marzo del 2000. Incorpora el artículo 292A, que prohíbe dictar detención preliminar y prisión preventiva al funcionario de la Policía Nacional que en cumplimiento de su función constitucional hace uso de sus armas o medios de defensa. Un comentario muy puntual. El hecho de terminar con la vida de alguien ya estaba contemplado en nuestro Código Penal, en nuestro sistema jurídico. Existen sendos acuerdos plenarios de la Corte Suprema. El año pasado hemos trabajado uno también, el año 2019. Y existe todo un régimen jurídico al respecto. Una persona que pueda matar a otra no siempre comete delito. En algunos casos eso puede ser un acto de heroísmo, como sucedió hace un tiempo por acá, por un mall en Lima Norte, donde había una persona que estaba disparando como loco, había disparado a varias personas, y un policía que estaba de franco sacó su arma y lo mató. Al día siguiente fue condecorado. Lo mató porque defendió a las personas y evitó que mate a otros este señor que estaba en una situación bastante patológica, mental, o en una situación de franco riesgo para la población en ese momento. De manera que no pensaríamos que porque el policía hizo uso de su arma de fuego en ese momento, defendiendo a otros, necesariamente va a ir a la cárcel o algo. Pueden existir errores, pero el sistema jurídico sí tiene un régimen, un conjunto de reglas, en este caso el artículo 20 del Código Penal, que establece que en caso de legítima defensa o estado de necesidad, entre otras alternativas, son causas de justificación, no tiene que haber, no hay responsabilidad penal y lógicamente creo difícil que un juez pueda disponer un mandato de detención preliminar o prisión preventiva. Me parece muy personalmente que es un error que mediante esta ley se haya incorporado esta norma, por cuanto se trata de vincular al juez. El juez tiene, como dentro de su independencia constitucional, tiene que distinguir cuándo una acción es de heroísmo, cuándo se hace uso reglamentario y constitucional de un arma y cuándo estamos ante un asesinato. Entonces, que esto quede bien claro, que no es patente de corso, no es una licencia para matar para los señores miembros de la Policía Nacional. Pero además se sobreentiende que cuando el uso es constitucional, lógicamente no hay nada que discutir. A veces puede haber alguna confusión y eso es materia de alguna diligencia o un conjunto de diligencias, pero los parámetros están claros. Solamente hacía una pequeña crítica a un tema que ya ha sido materia de abordaje en varios acuerdos plenarios, como decíamos, y existe un conjunto de normas. Igual veremos cómo se decanta en la jurisprudencia esta previsión. Segundo tema que quiero abordar. Se ha dispuesto la realización de audiencias virtuales en este contexto
lo que ha facilitado la realización de cientos de audiencias virtuales, incluso a nivel de la Corte Suprema. Hemos realizado varias audiencias, todas con carácter de urgencia. Sí se ha visto algunas dificultades, pero es también de destacar que tanto muchos miembros del Ministerio Público como también defensores se han adaptado y han colaborado. Les comento, por ejemplo, un caso en el que se suspendió el micrófono del procesado, y su abogado, que estaba en su casa, lógicamente, prendió su teléfono celular, lo puso en altavoz, y de esa manera superamos ese momento, lo escuchamos a través del altavoz del abogado. Y esto quiere decir que nosotros, sobre la marcha, tenemos que empezar a trabajar, porque no vamos a esperar que en cada lugar nos instalen las máquinas de última generación, etcétera. Y felizmente, con fecha 21 de abril del año 2020, la Fiscalía de la Nación también ha emitido la resolución de la Fiscalía de la Nación 610-2020, autorizando el uso y la participación y la realización de las audiencias virtuales a los miembros del Ministerio Público en lo que corresponde a su trabajo. Yo creo que los abogados también están ya organizándose, preparándose. A veces nos cuesta familiarizarnos con los soportes informáticos, con la tecnología, pero no tenemos otra. Tenemos que ir sobre la marcha, más aún cuando tenemos grandes dificultades con las poblaciones vulnerables y la situación, como la pandemia está avanzando, y nosotros tenemos que estar al ritmo, por lo menos tratar de estar a la altura de esas necesidades. Adelante, por favor. Bien, también quisiera comentar sobre el hecho de que, con motivo de la pandemia, a raíz del estado de emergencia, el Poder Judicial, que es un poder autónomo, ha emitido diferentes resoluciones administrativas disponiendo la suspensión de los plazos procesales y administrativos. Esto, evidentemente, hay que verlo en su contexto, porque nos ha sorprendido cómo algunos señores fiscales y también algunos órganos jurisdiccionales consideraron que esta suspensión también incluía a los mandatos de prisión, la prisión preventiva. No sé si se habrá dado algún caso de detención preliminar. Esto evidentemente no sería razonable. ¿Por qué? Porque no le podemos atribuir al interno, al preso, a quien está privado de su libertad, el surgimiento de la pandemia, ¿no es cierto? El artículo 275 del Código Procesal Penal establece cuáles son las causas para no computar el plazo de la prisión preventiva. Concretamente o puntualmente o relevantemente se refiere a los casos en que haya una defensa obstruccionista, maliciosa, de parte del interno. En ese caso se hace un paréntesis y no se cuenta la demora porque es imputable al reo. Pero fuera de esos casos no está previsto y no se podía contemplar o considerar esta suspensión de la pandemia como algo imputable al preso. Más aún si el artículo 6 y 7 del título preliminar del Código Penal establece que está proscrita la interpretación in malam partem. Lo bueno es que el Consejo Ejecutivo, con el señor presidente del Poder Judicial, han emitido la resolución administrativa 121-2020, el 17 de abril, ¿no?, de este año, donde se dice concreta y puntualmente que las detenciones preliminares y las prisiones preventivas u otra medida similar no se suspenden, ¿no es cierto? Quiere decir que si una persona tiene un plazo de prisión preventiva de 60 días y parte de ellos ha pasado con este periodo de pandemia, simplemente al vencerse se tendrá que salir, salvo que la Fiscalía, es muy consciente de sus fines, en los casos que conoce, tendrá que solicitar una prolongación si se dieran los supuestos. Esto es algo que ha aclarado muy bien el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Adelante, por favor. He escuchado en los debates que se están dando estos días, y en ese sentido yo invocaría que siempre emitamos opiniones con conocimiento de causa y también con la debida responsabilidad.
porque se habla como una gran solución. Escuché a un profesional, un jurista muy conocido, un procesalista, más de uno en realidad, decían cómo el Congreso, por qué razón, o los operadores jurídicos no implementan la detención domiciliaria como una de las grandes opciones. La verdad es que la detención domiciliaria es evidentemente una alternativa, muchas veces los jueces la hemos implementado, pero tiene su grado de extremos problemáticos, ¿no? Lo que dice el artículo 290 del Código Procesal Penal es que puede implementarse la detención domiciliaria cuando, existiendo los requisitos para la prisión preventiva, tenemos algunas de las condiciones ahí mencionadas, que son que se trate de una persona mayor de 65 años, que sea una señora embarazada, una persona, en fin, más o menos en condiciones de vulnerabilidad, que tenga alguna dolencia, alguna patología. Entonces, pero además, lo que no se ha visto son dos aspectos que yo quisiera que se tengan en cuenta. En primer lugar, en términos prácticos, no existe personal policial para garantizar la detención domiciliaria. Pero en segundo lugar, esta detención domiciliaria está condicionada estrictamente a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición. Y eso es difícil. Les cuento muy brevemente un caso. Una persona que era peligrosa, había estado varias veces en el penal, no se hicieron las diligencias, no vamos a hablar acá de las responsabilidades, eso pasa en la práctica, y se le dio detención domiciliaria. Un gran alboroto en la policía porque tendría que disponerse de varias personas para que se turnen, siempre hay escasez de miembros de la policía, pero además se genera una gran tensión porque no se puede ingresar al domicilio del reo, ahora va a estar en su casa, y eso genera una brecha, un punto de inflexión, porque al interior de su domicilio el policía no sabe qué va a hacer el interno, el detenido domiciliariamente. Han habido muchos casos en que han subido a los techos, se han fugado y después a los policías les abren proceso, ¿no? Ahora que tenemos algo de 90.000 presos y se habla de la necesidad de sacar a 15.000, evidentemente si pensamos en la detención domiciliaria, estaríamos requiriendo 60.000 policías, solamente a 2 por interno. Entonces, en verdad es bien discutible que eso represente una alternativa masiva, ¿no? Sí representa una posibilidad, evidentemente, en algunos casos, ¿no? Como hemos implementado nosotros en diferentes momentos de la vigencia del código. Una buena opción puede ser en este contexto, y se lo recomiendo y invoco a los señores abogados, a los señores fiscales y a los jueces, ¿no es cierto?, y juezas, para que puedan analizarlo, es la institución de la cesación de la prisión preventiva, previsto en el artículo 283, porque en este caso se tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad y el estado de la causa. Esto está unido a nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición. Muy brevemente, y esto es válido para todas las medidas cautelares o medidas coercitivas de carácter personal, quiero decir que todas las medidas de coerción se decantan por una serie de principios, ¿verdad? Que no es el caso de desarrollar, pero uno de ellos es el principio de proporcionalidad. Este tema de la pandemia, este contexto del coronavirus, evidentemente representa un nuevo elemento de juicio para evaluar la proporcionalidad. Y la proporcionalidad no solo es una palabra, tiene que evaluarse, hacer un test con 3 subtemas: principio de necesidad, principio de idoneidad y principio de proporcionalidad en sentido estricto. No es el caso de detenerme, ya estoy más o menos por cumplir el tiempo, me quedan pocos minutos, así es que sí les digo y les invoco que puedan trabajar esta institución para facilitar
las excarcelaciones. Adelante, por favor. Muy bien, tenemos también a través del Decreto Legislativo 1300 y el Decreto de Urgencia 08-2020 las conversiones. Hay una conversión automática en el caso de la omisión de asistencia familiar cuando pagan, ¿no? Y en el Decreto Legislativo 1300 se han establecido algunas, y eso no es de ahora, es todavía del 30 de diciembre del 2016, pero como vemos no ha representado una gran opción de despenalización o de excarcelación. Entonces tenemos una tarea pendiente con la población penitenciaria. En el caso de los condenados, adelante por favor, ya voy terminando, se está disponiendo atención prioritaria a través del Decreto Supremo 04-2020. Se ha oficializado que se va a hacer uso de las gracias presidenciales, es decir, los indultos, ¿no? Y la conmutación de la pena. ¿En qué casos? Casos de enfermedades crónicas en etapa avanzada, donde puede haber riesgo de infección, casos de diabetes, hipertensión, es decir, personas vulnerables, madres con su niño o embarazadas, ¿no? Cuando estamos próximos al cumplimiento de la pena de una persona, en fin, ahí tenemos algunos requisitos y esto está en manos del Ejecutivo. Estos no son decisiones jurisdiccionales, hay que distinguir lo que son decisiones de los jueces y lo que es la atribución del señor presidente de la República. Adelante. Muy bien, y por último me voy a referir a la responsabilidad estatal. El Estado tiene una posición de garante respecto de las personas privadas de su libertad. Es necesario que entendamos el enfoque de derechos humanos en un contexto de convencionalidad. El Perú no puede hacer lo que quiere. Las grandes autoridades del país, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Ejecutivo, el presidente, los ministros, nadie puede hacer lo que quiere. Todos estamos sujetos a un ordenamiento jurídico. Entonces, dentro de ese gran contexto, y ahora además los jueces, todo servidor público, congresistas, presidente de la República, estamos obligados a tener en cuenta los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa eso? Tenemos que ver lo que han resuelto en las sentencias, en las observaciones generales, en los informes que ha emitido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos fundamentales. Hay que recordar que el sistema universal y los sistemas regionales han adquirido importancia y se han forjado a partir del Holocausto para que no veamos más cosas tan horribles. Y es por eso que nosotros tenemos que valorar el Estado constitucional, el ordenamiento jurídico y los valores y principios democráticos. Y eso pasa también por la necesidad de observar los estándares del sistema interamericano. Tenemos entonces que el Estado tiene una responsabilidad estatal por su posición de garante. Y desde esa perspectiva hay que atender la preocupación que hace nada menos que el 31 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está urgiendo a los estados a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de su libertad, ¿no? Para enfrentar la pandemia debemos adoptar medidas urgentes para garantizar su salud. Existe una sobrepoblación que todas las personas involucradas en el sistema de justicia estamos obligados a poner una actuación extraordinaria, diligente, para ver de qué manera lo que está en nuestras manos podemos resolverlo en esa línea de reflexión. Y también es necesario decirlo que en este trabajo de preservación de los derechos fundamentales prima el principio de transversalidad, interseccionalidad, inclusión y colaboración. Todo lo que corresponde a lo que hemos hablado, ese enfoque de derechos humanos, esa necesidad de ver los estándares del sistema interamericano y de la Constitución, es permanente, debe ser permanente. Y finalmente, se ha establecido también como recomendación que no se otorguen indultos humanitarios en el caso de Chile para no generar sensación de impunidad en caso de graves violaciones a los derechos humanos. Estoy poniendo en esta lámina el vínculo, porque lo pueden ver ustedes ahí en la internet, para que puedan más o menos verificar estas fuentes que estamos utilizando para esta pequeña intervención.
Cierro esta intervención con estas pequeñas conclusiones que están referidas a la necesidad de forjar grandes consensos. El día de hoy he visto con mucha satisfacción vamos a la siguiente diapositiva, por favor, la última. He visto un pronunciamiento de profesores de la Universidad Católica del Perú que yo invito a todo el país a que las miremos con mucha reflexión porque nos llama la atención. La cárcel es una realidad que nos cuestiona a todos y todos tenemos una cuota de responsabilidad, aunque sea como ciudadanos. Y ya veríamos de qué manera es nuestra participación. Por eso propongo como conclusiones una gran deliberación pública y multisectorial inmediata mediante mesas de trabajo virtuales para soluciones rápidas y efectivas a este problema de la sobrepoblación penitenciaria. En segundo lugar, como conclusión, cada funcionario, cada abogado particular, cada defensor público, cada fiscal, cada policía, cada funcionario del INPE, cada juez, cada trabajador jurisdiccional, cada trabajador fiscal, tenemos que actuar con debida diligencia y especial proactividad en su espacio funcional. Y en tercer lugar, se hace urgente el reforzamiento de políticas públicas integrales en los establecimientos penales para el respeto de la dignidad de la persona humana. Alberto Binder decía, el sistema penal convive con la crisis. Eso lo sabemos. Siempre los penales son un área problemática porque no siempre le interesa a la población como un problema álgido. A veces pensamos que ellos merecen estar ahí y no redimirse nunca. Es un ser humano ante todo aquel que está interno en un penal y hagamos lo que esté en nuestras manos para poder mitigar esta realidad y reducir razonablemente a la población penitenciaria y ojalá que de esa manera podamos garantizar mejor el respeto a la dignidad humana y a los derechos de las personas. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver. A ver. ¿Qué pasaría con aquellos pronunciamientos de improcedencia de libertades procesales? Bueno, en forma general existe la posibilidad del error judicial, pero esta no es la idea. Sin embargo, respondiendo a la pregunta directamente, siempre hay un derecho a impugnar. El fundamento del derecho a la impugnación es la falibilidad humana. Pero creo que los fiscales, los jueces, los abogados, podemos estar en la capacidad de ver este contexto adverso. No estamos diciendo que por estar en la pandemia todo el mundo debe salir de la cárcel. Va a ser eso imposible en realidad. Hay que recordar que el sistema de justicia tiene un sentido. Esta sociedad, como toda sociedad democrática, y ahí hay que valorar a los jueces, a los fiscales, a la policía, funciona porque hay una sensación de justicia. Cuando hay una violación, un crimen, un asesinato, un robo, lo menos que espera la parte agraviada y la sociedad en su conjunto para un efecto de seguridad es que esa persona pague, que vaya, ¿no es cierto?, que se le juzgue dentro de un debido proceso y si tiene responsabilidad que se le condene. El sentido de la pena, de acuerdo a lo que sea en la Constitución, es la reinserción. Y existe también evidentemente un tema de prevención general, prevención especial, que no podemos desarrollar, me gustaría explicarlo, pero lo cierto es que el sistema funciona y si nosotros decimos que se abran las cárceles y que todo el mundo se vaya a su casa, lo primero que va a existir a nivel de toda la población es una gran situación crítica de temor, porque evidentemente también se sabe que muchas personas que están en los penales pues causan zozobra y definitivamente eso no sería algo razonable. Sí es necesario que se reduzca la población y invoco en este caso a que podamos hacer un trabajo, un extra esfuerzo, reitero, en este contexto peculiarmente, de analizar el ingrediente de la pandemia dentro de los criterios de proporcionalidad. Tal vez esa puede ser un alcance bastante puntual en relación al contexto. Vamos a ver otra pregunta. Sí, acá dice, ¿usted considera que el COVID es un nuevo hecho para otorgar una cesación de prisión?
parece que me ha adelantado a la pregunta. Dice, considero que igual se mantienen los mismos elementos que originó la prisión y lo de COVID podría advertirse solo de acuerdo a cada caso concreto, donde además haya un plus para variar la prisión, pues de lo contrario todos querrían salir. Sí, estamos nuevamente, en todo caso, me permito explicar que nunca las situaciones van a ser idénticas. Me explico. Si hace 8 meses se declaró fundada un requerimiento de prisión preventiva, después de 8 meses no va a ser exactamente la misma situación, algo habrá cambiado. La defensa habrá pedido que se hagan algunas diligencias, la fiscalía también, habrá que ver quién está ganando en ese partido, ¿no es cierto? La situación del interno no es la misma, evidentemente es otro contexto, es por eso que el código es tan sabio que dice que el interno puede pedir las veces que quiera la cesación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, los jueces, no podemos parametrarnos. Ya se resolvió que es fundada la prisión preventiva y no me tiene que solicitar. No, la norma dice que sí se puede solicitar. Lo que prohíbe la norma es que bajo los mismos argumentos se vuelva a solicitar una cesación, por ejemplo, o que se vuelva a plantear lo mismo que ya se discutió. Eso sí es prohibido. Pero tiene que haber una proactividad de todas las partes y también el suficiente conocimiento del caso para que se pueda plantear por qué razón, si yo hace 4 meses he pedido una cesación de prisión, hoy día estoy pidiendo nuevamente, ¿cuál es la razón? ¿Qué cosa justifica? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el contexto del coronavirus, a propósito de las recomendaciones del sistema interamericano, que es un sistema de garantías de carácter convencional, me permito citar en este momento también la sentencia del caso Almonacid Arellano versus Chile. Antes podría pensarse, bueno, es derecho internacional. No, somos parte de esa jurisdicción. Desde un enfoque monista, somos un solo sistema. Por lo tanto, es por eso que a Perú le han sancionado varias veces como Estado y lo han responsabilizado por diferentes violaciones a los derechos humanos en los últimos 30 años o más. Entonces, ya nosotros sabemos, y ojo, como fiscal, como policía, como juez, podemos incurrir en errores que después pueden responsabilizar al Estado. No estoy diciendo que actuemos en forma timorata. Definitivamente hay personas que pueden tener 60 años y tranquilamente estar dirigiendo a toda una organización criminal o ser el capo de determinado sitio, a los que llaman, en términos del argot penitenciario, les llaman faites, ¿no? En fin, cada caso es diferente, nunca va a haber un caso idéntico. De manera que lo que hay que sí es revisar, pues, el caso concreto, los parámetros y plantear temas que sean atendibles. Tampoco se trata de presionar o de resolver en función a las reuniones, a las aglomeraciones. No, tenemos que tener firmeza tanto para otorgar una variación como también para denegarla. El juez, a veces incomprendido, tiene una serie de retos, pero es necesario que consiga el equilibrio que la Constitución establece. Un conjunto de obligaciones, debido proceso, tutela judicial efectiva, seguridad ciudadana en términos amplios, pero también respeto a la dignidad de la persona, a sus derechos fundamentales, presunción de inocencia. Necesariamente tiene que haber una excepcionalidad de la detención procesal. Y para ir terminando, me permito citar que se habla mucho del abuso de la prisión preventiva, pero para hablar del abuso de la prisión preventiva debemos tener en cuenta cuántos procesos tenemos en el Perú, carácter penal. Yo no tengo cifras exactas, pero siempre que evaluamos este tema, los técnicos nos dicen que existen aproximadamente unos 3 millones de procesos en el país, en todo el Perú. ¿Cuántos son penales? Supongamos una cifra que puede ser aproximada, 1 millón de procesos. Si tenemos 90.000 presos, frente a 1 millón de procesos, estamos hablando de una excepcionalidad.
No estoy diciendo que no hayan errores, pero además hay que descontar aproximadamente un 40% de personas que están ya sentenciadas. Entonces, se trata de cumplir el principio de excepcionalidad de la detención procesal. Sí considero que puedan haber excesos, pero para eso está la impugnación. Está para eso siempre esa hermosa lucha por el derecho de la que hablaba Von Jering. De manera, estimados amigos y amigas, no tengo más preguntas acá. Yo les agradezco por su amabilidad, por haberme escuchado esta tarde y ojalá pueda representar por lo menos un pequeño grano de arena en este conjunto de reflexiones para mejorar el sistema. Muchas gracias. Agradecemos al juez supremo Iván Guerrero López por su excelente exposición y les agradecemos a todos ustedes por su atención. Les recordamos que pueden darle like a la página y compartir para que les lleguen todas las notificaciones de las videoconferencias que estamos realizando. Muchas gracias a todos y buenas tardes.